la unidad de la aplicación de la ley y el evangelio. Bien, hemos ido aprendiendo poco a poco sobre lo que es ley y evangelio, y bueno, creo que también los resultados, preguntas interesantes, o al menos nos pone a pensar un poco la parte de la ley y la del evangelio. Pero con todas las cosas que tenemos, seres humanos, lo importante no solamente es adquirir conocimiento para nosotros, sino llevarlo a la práctica, aplicarlo en nuestra vida, principalmente para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino también para poderlo compartir, y en este caso ustedes, como futuras diaconisas, también puedan hacerlo de esta manera. Si bien nosotros sabemos que Jesús cumplió completamente la ley por cada uno de nosotros, Jesús fue y es perfecto, él es Dios, Él no cometió ningún pecado, sino que Él hizo todas las cosas conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios mandaba en el decálogo, en los 10 mandamientos. Y analizando la vida y la obra de Jesús, realmente podemos darnos cuenta de todo esto, como nuestro Dios, hecho carne, vino, habitó por cada uno de nosotros, como fue a la cruz, tomó nuestro pecado, lo llevó a la cruz, y como Él venció la muerte por cada uno de nosotros. Y esta es nuestra esperanza, y esto es donde nosotros nos fundamentamos, en lo que Cristo hace por nosotros para perdonarnos nuestros pecados y para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, la vida de Jesús va bajo la ley. Cristo es el fin de la ley para nosotros como cristianos y como seres humanos. Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque Él cumplió completamente toda la ley por nosotros mismos. Y eso, como lo estuvimos viendo en la clase pasada, cuando hablábamos acerca del bautismo, en nuestro bautismo nosotros recibimos la justicia de Dios, y Dios toma nuestra maldad para llevarla a la cruz del Calvario. Entonces, el bautismo es el lugar donde el Señor toma todo nuestro pecado y nosotros tomamos toda su justicia. El ministerio de Jesús inicia, ¿se recuerdan cómo inicia el ministerio de Jesús en la tierra? Propagando la palabra. No. ¿Cómo comienza? Bueno, esa es una cuando Él nace en su encarnación, pero pero antes de eso, ¿cómo comienza el ministerio de Jesús? Sí. No recuerden, más atrás. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años, pero en la Biblia, en la palabra de Dios nos marca. No. Ajá, exacto. Muy bien. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, inicia su ministerio. Después de esto, ¿qué hace Jesús? Va al desierto, y después en el desierto es tentado, tienen las tentaciones, y ya después de estas tentaciones, entonces ahora sí va a las bodas de Caná, donde hace el primer milagro, y de ahí ya viene en adelante toda la vida de Jesús en favor por cada uno de nosotros. Si bien, como decía Pau también hace un momento, la encarnación de Cristo es el momento donde inicia completamente todo esto, pero específicamente Él hasta los 30 años inicia su ministerio. Antes de estos años, bueno, Él vivió una vida normal, entre comillas, podríamos decir normal, porque Él fue diferente a nosotros. Él obedeció a sus padres, Él guardó la ley, Él cumplió lo que Él había enseñado, aprendió como un judío, y eso no es normal para nosotros, porque nosotros desde bebés incumplimos la ley y no hacemos la voluntad de Dios. Él, a diferencia de esto, él sí fue perfecto en toda su vida, pero su ministerio inicia en el bautismo en el Jordán. Entonces, este evento es tan importante para nosotros como cristianos. Se celebra por ahí de las primeras semanas de enero. Creo que el primer domingo de enero celebramos el bautismo de Jesús, cuando Jesús va al Jordán, y celebramos esta fecha porque, como les dije hace un momento, ahí es donde nosotros recordamos nuestro bautismo, y nos ayuda también a nosotros a recordar lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Él en el bautismo, Él no necesitaba ser bautizado porque Él no fue pecador,
pero Él esto lo hace por cada uno de nosotros. Él baja a esas aguas, toma nuestro pecado, deja su justicia en esas aguas por cada uno de nosotros. Nosotros bajamos a esas aguas y ahí nosotros tomamos su justicia, dejamos nuestro pecado y tomamos su justicia. Es lo que también se le conoce como ese intercambio feliz, donde el Señor se hace pecador, llevando a la cruz cada uno de nuestros pecados. Entonces, Él fue perfecto, Él vivió perfectamente como la voluntad de Dios. Él no pecó y Él amaba a sus prójimos. Su ministerio, después en estos 3 años, podemos ver a Jesús en un amor con brazos extendidos hacia todas las personas. No rechazaba a las personas, ya sean cobradores de impuestos, ya sean fariseos, a nadie lo rechazaba, sino que les daba su palabra, les daba de su amor. Y en este sentido, también Jesús sanaba a los enfermos. Viene el sermón de Jesús, un sermón tan hermoso de la bienaventuranza, donde justamente el bienaventurado es Él que viene a nosotros a darle vista a los ciegos y ayudar a todas las personas. ¿Alguien me ayuda a leer allí? Bueno, íbamos en un orden. ¿Dónde? Sí, íbamos iba la letra? Bueno, empieza y da la vuelta. Romanos 10, 2 al 4. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Entonces, a pesar de que Jesús es judío y Él conocía toda la ley, no solamente Él había conocido, sino que Dios le había revelado a su pueblo desde el comienzo. Como bien nos decía Rachel, Dios la grabó en nuestro corazón, tenemos la ley grabada en nuestro corazón, pero también tenemos la ley escrita en los 10 mandamientos y en los libros del Antiguo Testamento, y en toda la palabra de Dios encontramos ley. Los judíos conocían esta ley y sabían perfectamente esa ley, y muchas veces incluso quisieron aplicar esta ley contra Jesús, pero Jesús les enseña a ellos en todos estos pasajes cómo ver la ley. San Pablo en su carta a los romanos escribe justo en este mismo sentido, y él demuestra cómo Jesús, quien cumplió la ley perfectamente por nosotros, hizo las cosas diferentes a lo que ellos lo hacían. Los judíos eran personas muy celosas de su religión, pero básicamente porque ellos estaban basados en la ley, no en el evangelio. Su enseñanza estaba más enfocada en la ley. Hace rato estábamos escuchando también unos ejemplos que traían ustedes de personas u otras iglesias que también se basan en esto. Y esto, ciertamente, la ley nos puede salvar, el cumplimiento de la ley nos salva, pero nosotros no podemos cumplir la ley, y eso lo aprendemos en los 10 mandamientos. Entonces, se vuelve imposible para nosotros basar nuestra salvación en la ley. Porque si nosotros quisiéramos cumplir la ley para tener nuestra salvación, tendríamos que hacerlo de forma completa, sin pasar ni una jota, como dice la palabra de Dios. Tendríamos que hacer todo completamente, y eso es imposible para nosotros. Lamentablemente los judíos se enfocaban en esto y transformaban todas las cosas, se enfocaban en cumplir la ley. Ellos falsamente decían, disculpen que querían cumplir. Hace rato estábamos escuchando la historia de aquel joven rico que se acerca con esa mentalidad de decir, yo he cumplido la ley. Y a su pensamiento Jesús le responde con el primer mandamiento y le demuestra que realmente no, tenía otros dioses en su corazón. Entonces, por eso es importante poder aprender cuáles de estas dos maneras, ley y evangelio, porque muchas veces nosotros también como cristianos podemos tener toda una vida en la iglesia, y a veces esto nos hace a nosotros, junto como hermanos, Dios nos enseña que nosotros tengamos una esperanza falsa en la ley. Nosotros a veces creemos que somos salvos por Cristo, y decimos, sí, yo soy salvo por Cristo, pero en mi vida diaria creo que yo necesito mantener esa salvación, y es lo que nosotros aprendemos en el tercer artículo del credo, que no es por nosotros, sino es solamente por Cristo. Y ahí es donde vivimos diariamente en este sentido de ley y evangelio. ¿Qué sustituyeron los judíos por la justicia de Dios? ¿Sí? ¿Qué sustituyeron? Ellos vienen en sus preguntas, es la primera cosa. Sí. ¿Qué sustituyeron? Les comentaba que los judíos sustituyeron algo
Ya le puse muy. Procurar su propia justicia. Ajá. Pues ellos creían que hacían la ley y eran celosos de ellos, pero realmente no la estaban haciendo. Ellos trataban de sustituir la gracia de Dios con sus propias reglas o sus propias leyes. Y eso es lo que trae la ley a nosotros mismos. Cuando nosotros tratamos de vivir por ley, vamos poniendo más ley ante las cosas, en las situaciones, para poder encontrar una salvación, o acomodando la ley a lo que a mí me acomoda. En lugar de la ley y de la palabra de Dios, ellos sustituyen esta palabra de Dios por sus propias reglas o por sus propios méritos. Y muchas veces pasa en nosotros de la misma manera. Nos vemos así. ¿Puede uno salvarse por su propia justicia? Sí, no, ¿y por qué? No, somos justificados por Cristo, porque nada bueno viene de nosotros, solo porque Él cumplió la ley, Él es el cumplimiento de la ley. Sí, realmente no podemos salvarnos por nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios completamente como Dios nos lo pide a cada uno de nosotros. Bien. Como segundo Adán, ¿qué mandamiento? Bueno, recordamos que Jesús es el segundo Adán, es un nuevo hombre que viene a darnos la salvación. El primer Adán nos trajo muerte, el segundo Adán, que es Cristo, nos trae vida. Como segundo Adán, ¿qué mandamiento de la primera tabla cumplió Jesús al resistir esa tentación? Pues está hablando, si quieren leemos Mateo 4, 3 al 4, El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué mandamiento de la primera tabla cumplió Jesús al resistir esta tentación? El de no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. ¿Cuál? Hay el primero, ¿cuál es el tercero? El tercero es ¿Qué otro mandamiento? ¿Cuáles son los mandamientos de la primera tabla? No tomarás el nombre de su mano y te acordarás de ¿Qué mandamiento de la primera tabla cumplió Jesús al resistir esta tentación? La tentación que está arriba. Realmente los tres mandamientos Jesús los estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaba poniendo a Dios y también su palabra. Bien, estaba honrando el nombre de nuestro Dios. ¿Y dónde encuentra Jesús su sostén para poder decir esto? su sostén para decir, para cumplir los tres mandamientos. Es su padre, ¿no? Sí, él se refugiaba en Dios, Padre, su Padre. Hay otra instancia en la cual Jesús nos muestra el Evangelio. Tenemos sus citas, Juan 6:35 y Lucas 24:41 al 42. Ayúdame a leerla, Marta, Juan. Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Lucas. Lucas 22, versículo 41 y 42. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y ahí se arrodilló y lloró, y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué mandamientos está cumpliendo Jesús aquí en estos dos ejemplos? El cuarto, Ajá. honrarás a tu padre. Ajá, sí, honrando a su padre en cierta manera, porque estaba pidiendo la voluntad de Dios, por más difícil que era. A veces cuando nuestro papá nos manda a nosotros a la tienda, simplemente algo tan sencillo es como, no quiero ir, si está el sol fuerte. Pero Jesús no estaba yendo a la tienda, sino que estaba yendo a la cruz. ¿Qué otro mandamiento crees
creen que Jesús cumplió por cada uno de nosotros? No matará. No matarás. Ajá, en cierto. ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento? No dañarlo, a cuidarlo. Cuidar. ¿Sí? Él está dando su vida para estar ahí. En Juan 6:35, bueno, podemos ver que él es el pan que, entonces al darnos él su pan, su cuerpo pues nos da vida, en lugar de matar nos da vida. Y en Lucas 22 también al ir a la cruz pues está yendo a ese lugar donde nosotros teníamos que ir para morir por nuestros pecados. Jesús está yendo por nosotros para que nosotros tengamos vida. ¿Qué otro mandamiento creen que se puede ver en estos dos textos? Que Jesús está cumpliendo con esas cosas. O ya no hay otro. ¿Cuál creen? ¿Qué otro mandamiento creen que Jesús cumpla aquí? El cuarto, porque no es su padre. Ajá, bueno, el cuarto ya lo hemos analizado y el quinto también. No levantes. No levantes falso testimonio contra tu prójimo. Podría verse también. ¿Qué otro? Bueno, nuevamente, yo creo que nuevamente también el 1, 2 y 3 nos regresa a la primera tabla. Y bueno, en un sentido, cumple, en estos dos versículos está cumpliendo las dos tablas de la ley. El amor a Dios y el amor también al prójimo, porque nos está amando a cada uno de nosotros en este momento. Se está entregando completamente por nosotros, incluso nos está poniendo a nosotros encima de él, de su propia vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que él nos amó a nosotros más que a él mismo, porque no le importó ir a la cruz para pagar por nuestros pecados y para llevar ese castigo que la ley estaba pidiendo. La ley exigía esa sangre derramada, exigía la muerte de cada uno de nosotros. Propiamente, entonces estaba cumpliendo todos los mandamientos. Sí, al venir con su vida en su ministerio estaba realmente cumpliendo todo. Por eso vemos a Jesús como aquel que ha cumplido la ley completamente. Nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir la ley, pero al analizar la vida de Jesús bajo la ley, podemos ver que él la cumplió. A veces podríamos pensar, ¿será que Jesús habrá cumplido la ley completamente? ¿Ustedes recuerdan a lo mejor algún evento en el cual Jesús no habrá cumplido la ley en la Biblia? ¿Y qué me dicen cuando dejó a sus papás para irse al templo? ¿Que se perdió? ¿Cuando se perdió? Estaría- Bueno, eran sus padres terrenales, pero realmente estaba cumpliendo la voluntad del Señor para Y eso es lo que él contestó a María. Ajá, Y cuando se enojó y volteó las mesas en el templo, Ajá, cuando estaban los vendedores. estaba cumpliendo No, suponiéndote, sí. muchas. Que no era el padre. Es bueno analizar como estos textos, porque tal vez en las conversaciones alguien nos puede decir, bueno, Jesús no fue perfecto, porque si lo vemos bajo nuestros ojos, entonces, ¿realmente Jesús cumplió la ley Sí. o no la cumplió? Entonces, ¿por qué abandonó así? Y estaba enojado porque en la casa de sus padres no se tenían. Entonces, ¿por qué volteó las mesas? ¿Eso es cumplir los mandamientos? Bueno, lo que pasa es que en su casa no se debería de hacer eso. ¿Qué nos dice el octavo mandamiento? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Exacto, ese es el punto, que a veces vemos a Jesús en algunas acciones como estas que estamos viendo, o sea, Jesús apartándose de su papá y él estaba en el templo. Tal vez sus papás estaban pensando más en otras cosas, pero Jesús estaba poniendo en primer lugar a Dios Padre, yendo a ese lugar donde Dios promete estar. Entonces, él no incumple el cuarto mandamiento en ese sentido.
justo la palabra de Dios en el Salmo 118:8 nos dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, él está obedeciendo a Dios por encima de todas estas cosas, y eso no implica que él desobedeciera a sus padres. Él lo obedecía. Tal vez sus padres eran los que se habían desviado en cierta manera al regresar y no ir al templo o no estar en la casa de Dios, pero Jesús no. Jesús guarda la ley y hace la voluntad de Dios y está en este lugar. Cuando Jesús lo vemos ahí a lo mejor enojado, podríamos decir nosotros, no es sin razón o sin motivo, como a lo mejor nosotros sí nos podemos enojar con, a lo mejor si en la iglesia se toman decisiones que yo no estoy de acuerdo, yo me enojo con los hermanos y entonces Jesús también lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer, pero no es así, sino que Jesús estaba restaurando para lo que era el templo, para lo que era en ese momento. El templo no era para ritos vacíos, sin sentido, o para estar vendiendo y comprando cosas que se utilizaban en el templo, no, sino era para poder, nuevamente, los sacrificios y todo esto que aparece en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Entonces, realmente no, Jesús en ningún momento, en la palabra de Dios, textos como estos, clave que vamos a ver, no es que estén cumpliendo. Entonces, viendo a Jesús bajo los ojos de la ley, que vamos a ir analizando más a profundidad, realmente nos vamos a dar cuenta de que Jesús nunca incumplió la ley. Él la llevó completamente y la guardó completamente, no solamente en su corazón, no solamente Jesús en su corazón era bueno, sino también en sus acciones y en las cosas que él realizó. Él siempre guardó la ley y a su Padre. Entonces, en el Evangelio lo podemos ver justo en la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús satisface la ira de Dios, él satisface la ley, el cumplimiento de la ley, lo podemos ver completamente ahí, donde está Cristo en la cruz muriendo por cada uno de nosotros. Cuando Él es ese cordero que va y se entrega por ti y por mí, por amor a cada uno de nosotros, ahí Jesús cumple la ley completamente. El Viernes Santo nosotros recordamos este momento tan hermoso donde Jesús nos libera de la muerte, del pecado y del diablo, que también nosotros confesamos en el segundo artículo del credo. Ahí es donde nosotros somos liberados de toda esta esclavitud que teníamos. Jesús cumple la ley y de esta manera pone fin a la ley. Él es el fin de esta ley para nosotros, en este sentido de que Él ha cumplido la ley por cada uno de nosotros. La vida de Jesús nos muestra cómo Él es el Cordero, quien perfectamente, ¿qué creen que va a ir aquí? Cumplió la ley. Cumplió la ley. Ajá. La muerte de Jesús nos muestra cómo Él pagó la deuda en nuestro. Está en otro lugar. En ese lugar. Ajá. Yo creo que también que es en nuestro lugar, habiendo cancelado este castigo y ser nuestro sustituto. En ser nuestro sustituto. La resurrección de Jesús nos muestra que Él ya tiene Poder sobre el castigo de la ley, la muerte, y es el que Él tiene poder, es todopoderoso, Él ha vencido por cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros llevamos estas buenas nuevas de Jesús, nosotros queremos que todas las personas entiendan y comprendan esto, que Jesús ha cumplido la ley por cada uno de nosotros. Y realmente este es el evangelio en el cual nosotros creemos y donde nosotros nos afirmamos, en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y no es algo sin sentido, sino que es algo que realmente nos ofrece a nosotros vida. Tal vez se puede haber muchas iglesias, muchas religiones, pueden estar basadas en muchas cosas. Muchas de ellas, vamos a ver en este bloque, están basadas más en otras teologías que al final de cuentas terminan oscureciendo esto. Para nosotros como cristianos y como luteranos esto es lo más importante. Nosotros somos pecadores. Dios nos ha dado su ley que nos manda a nosotros y que nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. No podemos cumplir la ley por nosotros mismos. No podemos hacer nada para poder apaciguar la ira de Dios por nosotros mismos. Pero Cristo sí lo hace. Cristo tiene ese poder para apaciguar esa ira de Dios
Y no solamente es, Él tiene el poder, pero no lo quiere usar, no, sino que viene y lo usa y se entrega en la cruz por cada uno de nosotros, y nosotros confiamos y nos aferramos en ese sacrificio en la cruz, y eso es lo que tenemos para compartir. Es lo que nosotros aprendemos también en los sacramentos, y como el sacramento del altar nos lo dice, donde hay perdón de pecados, también hay vida eterna y salvación. Y es lo que nosotros queremos compartir con todas las personas. No solamente en palabras, sino también en acciones, porque compartimos el amor que nosotros hemos recibido. Nosotros llamamos justo a esto que Cristo ha hecho por nosotros, lo llamamos justificación. Somos justificados por causa de Cristo, mediante su sacrificio en la cruz. Una aplicación adecuada de la ley del Evangelio es fundamental para comprender la doctrina de la justificación. Si nosotros no tenemos entendido completamente lo que es la ley y el Evangelio, tal vez nos vamos a perder en esto. Y es lo que sucede con muchas religiones e iglesias, que tal vez esto lo tienen un poco distorsionado, no tienen un conocimiento bien, y esto los lleva a desviarse. Y esto nos puede pasar a nosotros justo también si vamos a visitar a una persona, si vamos a llevar consuelo y paz a una persona, si no tenemos esta distinción de la ley y del Evangelio, y por ejemplo, vamos y visitamos bueno, a mí se me hace muy interesante justo el punto, cuando tratamos con personas que tienen síndrome de Down, que vamos a compartirles el Evangelio a ellos. A lo mejor ellos no pueden decir o no pueden articular bien su confesión de fe como nosotros pudiéramos hacerlo. Por ejemplo, ellos no pueden a lo mejor memorizar el credo completamente. Entonces, es interesante porque muchas iglesias o muchas personas dicen que para que tú seas salvo, tienes que hacer una oración de fe, lo llevan como a ese sentido, hacer una oración de fe, o tienes que hacer tú un compromiso ante Dios para tú poder ser salvo. ¿Qué pasa con estas personas que a lo mejor no pueden articular bien su fe o no pueden decirlo? ¿Acaso no habrá fe en ellos o qué sucede? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena distinción en este sentido de ley y evangelio, sabemos nosotros y queda claro para nosotros de que no somos salvos por algo que podamos hacer, no somos salvos porque nosotros podamos articular completamente la fe o podamos hablarla o decirla, sino somos salvos por lo que Cristo hizo. No hay nada en mí, no hay ninguna obra que yo pueda hacer. Entonces, podemos decir que estas personas que no pueden articular bien su fe, ¿pueden tener salvación? Absolutamente sí, podemos hacerlo y con toda seguridad podemos decirlo y podemos confiar de que estas personas tienen salvación porque no es nuestra obra, sino es la obra de Cristo. Entonces, esa es la importancia de nosotros tener un buen conocimiento para no ir y hacer cosas malas en nuestra práctica, para no ir y ahora sí, como decimos acá, meter la pata con alguien y decirle, no, pues la verdad es que no sé cómo Dios puede orar por ti, pues a ver cómo sucede contigo. Entonces, eso, pues nosotros con esas palabras podemos destruir a una persona, incluso alejarla de la iglesia cuando no podemos articular bien nuestra fe. Y ahora estamos adquiriendo compromisos de poder hablar bien del Evangelio y de Cristo hacia las personas, hacia donde Dios nos lleve. Decía nuevamente, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Siendo mismo también nos lleva la justificación, nos lleva a todas las doctrinas que nosotros como cristianos tenemos, como la misericordia. Esto nos mueve a nosotros la misericordia, saber de que yo soy pecador y no puedo lograr nada por mí mismo, pero que Cristo ha hecho todo por mí. Me lleva a mí a actuar con misericordia también con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, nosotros creemos que somos salvos solamente por la gracia de Dios y por las obras que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Este dibujo que viene en su manual se me hace muy interesante. Digamos, nosotros como pecadores, este es el proceso de la justificación. Llegamos como pecadores, escuchamos la palabra así todos tumbados. Entonces, llegamos así todos tirados. Viene la palabra de Dios que actúa en nosotros, el Espíritu Santo por medio de esta palabra de Dios nos lleva
a Cristo, no, el Espíritu Santo no nos lleva a hacer obras para después ir a Cristo, no hay un intermedio, sino la palabra de Dios nos lleva directamente a Cristo, Cristo nos justifica a cada uno de nosotros, y es por esto que nosotros somos salvos, y después somos santos. Muchas veces tratan como de invertir este orden, y decir, ¿eres pecador? Bueno, busquen la palabra, cómo ser santo, para que después pueda recibir a Cristo. Invierten todas las cosas y realmente esto no es correcto. El orden, proceso de justificación es así. Dios nos habla por su palabra, la obra que nos muestra a Cristo, porque Cristo es el centro de las Escrituras, y es así como somos santos y somos nosotros perdonados. ¿Cuál es el rol de Cristo en nuestra justificación? Es nuestra Es nuestra Salvador. ¿Qué más? ¿Cuál es el rol de Cristo en su justificación? ¿Qué ha hecho Cristo por ustedes? todo murió. Murió por Se sacrificó por nosotros. nuestra salvación. Es esta buena noticia o es ese evangelio para cada uno de nosotros. Entonces, el rol de Cristo, pues creo que es el rol principal, ¿no? No es un rol secundario, no es lo que yo pueda lograr con ayuda de Cristo, sino Cristo es el que está en primer lugar en este rol de la justificación. En la justificación, Él hizo todo. Sí, él hace todo por cada uno de nosotros. Y bueno, la siguiente pregunta va en este sentido. ¿Cuál es nuestro rol? Pero bueno, tienen su hojita. ¿Cuál es nuestro rol en nuestra justificación? ¿Qué hacemos nosotros para ser justificados? Conocer de Cristo. Tercer artículo del credo, ¿qué nos dice? Tercer artículo. El Espíritu Santo, Señor. Las tres. Ah, nos parece ¿Qué significa esto? Sí. ¿Qué significa? que creo que por mí mismo no puedo creer. Que... Ya se lo saben de memoria, yo sé que ya se lo saben. Ni por mi propia razón puedo aferrarme a Cristo ni venir a Él. Algo así. Sí. Creo que ni por mi propia razón y por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por medio del Evangelio, me ha iluminado con su son. No se pueden. Sí, yo sé que se acuerda. Entonces, en este sentido, ¿cuál es nuestro rol? Pues realmente no hacemos nada para nuestra justificación. Todo lo hace Cristo. Decimos, bueno, escucho su palabra, pero su palabra no viene porque yo quiera que venga su palabra, sino su palabra viene de afuera. Lo que hablábamos hace un momento se llama extranos, o sea, no es de nosotros, es algo que viene de afuera hacia nosotros. Realmente, ¿cuál es nuestro rol? Pues no hacemos nada, simplemente somos pasivos en esto, esperar que Dios venga hacia nosotros. ¿Y dónde ven la ley o el evangelio en la doctrina de la justificación hasta donde hemos visto? En la comunión, en la predicación y en la comunión. Ajá, más específico, ¿dónde miran? En el proceso, por ejemplo, Aquí la está, ley, acá está. la ley es la que me dice que soy pecadora. Y bueno, que soy pecadora y que necesito perdón. Y el evangelio es cuando, bueno, Cristo muere por mí y tengo esa promesa de vida eterna. Esta es la imagen. Este es el proceso de la justificación. Entonces, ¿dónde podemos ver aquí la ley y el evangelio en este proceso? La ley en pecadora y en la palabra estaría la ley, también dentro de la palabra un poco el evangelio, pero a partir de la fe en Cristo, la justificación, salvación, eso ya es pura. Digo la palabra en Cristo. La palabra. La ¿Dónde? palabra, Aquí en la palabra podemos ver ley. ley. Sí. ¿Y acá? Bien, Cristo. pecador. Evangelio. Es evangelio. De ahí en adelante es evangelio. Palabra y Cristo. Sí, pero ¿qué es lo que nos, justo, qué es lo que nos coloca así todos La ley, Porque si no tuviéramos la ley, no supiéramos que estamos haciendo pecado.
Si a mí no me dicen, si la ley no me dice no mates y yo voy y mato y nadie me dijo que matar era malo, entonces yo dije, no, yo no he cometido el pecado. Dice la palabra. Entonces, pero Dios nos ha dado su ley, no solamente escrita, sino en nuestro corazón. Entonces, la ley es la que nos lleva a nosotros a reconocer nuestro pecado justo. Es lo que miramos. Ese espejo. En su segundo uso, la ley es ese espejo que nos hace que nosotros nos veamos así todos cabizbajo. Cuando yo vengo como bien guapo, bien peinado, me paro frente a la ley, entonces, frente a la ley de mi esposa, me dice que no me peiné bien. No, cuando me paro frente a la ley, que yo vengo así con toda mi justicia y me paro frente al espejo de la ley me refleja así. Según yo puedo estar derechito, pero con la ley me veo así. Y esa ley es la que también escucho en la palabra de Dios. Y esto es lo que a mí me pone en esta situación y es lo que me lleva a mí a necesitar de Cristo. Entonces, en sí la respuesta es Palabra. La palabra. El proceso es el ser pecador. Mi naturaleza es pecador. Son ley. Pero también por la palabra, en la palabra pues encontramos ley y evangelio. O sea, eso fue lo que yo dije antes. Mi naturaleza es pecador y en la palabra encuentro la ley y dentro de la palabra encuentro el evangelio y también a partir de la fe en Cristo, la justificación, salvación, santificación, se ya es evangelio. Sí, entonces, en este sentido podríamos tal vez resumirlo, usarlo, que la ley la podemos ver en nuestra naturaleza, en lo que la palabra de Dios nos muestra que soy pecador. Y el evangelio lo podemos ver en la obra de Cristo y en todo lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Como decía, justo como les estaba diciendo hace un momento, no cambiamos el orden de la justificación. No decimos, yo tengo que ser santo para llegar a Cristo. Y esto es muchas personas, no sé si a ustedes les haya pasado, pero muchas personas cuando los invitas a la iglesia te dicen, no, yo no voy a la iglesia porque se cae. O no voy a la iglesia hasta que yo sea bueno. Entonces muchas personas dicen, yo voy a ir a la iglesia hasta que ya me porte bien, ya no haga ciertas cosas, entonces voy a ir a la iglesia. Pero cuando nosotros lo vemos bajo la palabra de Dios, todos estamos aquí. Hay algo muy importante, pastor. Yo recuerdo, esa es una cuestión particular personal, cuando yo era niña, mis papás tuvieron algún cierto conflicto y la realidad es que lo que hablábamos hace rato con Rachel, cómo interpretamos la palabra es lo que nos viene de pronto a hacer o engañarnos, es el mismo diálogo que entiendamos. Yo me acuerdo que mis papás tuvieron un conflicto y estaban, pues a lo mejor pensando separarse. Y fuimos a una cuestión religiosa, no sé, alguien se casó, no lo sé. Y ellos no se acercaron a tomar la comunión porque se creían indignos porque se estaban peleando separados. Cuando más tendrían que haberse acercado a hacer el de tomar la Santa Cena. Pero realmente es que el Padre dice que nosotros no debemos porque estamos. Entonces creo que de acuerdo a las interpretaciones vamos metiéndole fe a personas para que tengan la salvación y la santificación, ¿no? Independientemente de que ya hayan sido bautizados, pues están entrando en esos conflictos. ¿Por qué? Porque pues hay una serie de mal entendimiento y estamos por esa línea muy fácil. Sí, y justo bueno, eso lo vemos en el oficio de las llaves, cuando nosotros estudiamos el oficio de las llaves, esa llave que cierra y que abre, que al final es lo mismo que hacen los sacramentos, van en este sentido, cierran y abren el cielo. ¿A quién se le debe de cerrar el cielo? A que no se arrepienten de los pecados. Aquellos que no se arrepienten, que no reconocen su pecado, que no se pueden ver en esta condición. Sí. Si nosotros no nos vemos en esta condición, entonces podemos llegar aquí. Si realmente no nos vemos en esta condición, no podemos llegar. Tenemos que reconocernos primero como pecadores. Tenemos que vernos así, y la palabra de Dios es la que nos hace que nosotros nos veamos así. No por nosotros mismos, sino que debemos de reconocer, y ese reconocer es esa condición de la cual nos habla la palabra de Dios y el catecismo. No es meramente tener conocimiento y decir,
yo soy pecador, soy el más pecador, entonces voy a participar del sacramento y voy al cielo porque soy el más pecador. No, sino es sentirlo realmente. A lo mejor a veces ni lo vamos a expresar, pero yo me acerco al sacramento con esa contrición en mi corazón, reconociendo que ya no puedo más por mí mismo y que necesito la ayuda de Dios en mi vida. Entonces tengo que reconocer, pero la ley es la que hace ese trabajo. Por eso también cuando estudiamos el catecismo nos decía, ¿a quién se le debe de predicar la ley con más dureza? Nos decía el bueno, aquellas personas que no se reconocen, aquellas personas que dicen, no, pues todos somos pecadores. A veces nosotros, como decía Rachel hace un momento, nos justificamos de, pues todos somos pecadores. Sí, yo soy pecador igual que todos ellos. Entonces, pues todos estamos, en ese sentido, pues sí, somos pecadores. Y es una realidad. El problema es cuando no reconozco yo mi propio pecado, que tal vez es diferente al que tiene Rachel, al que tiene cada uno de ustedes. Tal vez sea el mismo pecado, tal vez sea diferente, pero yo tengo que reconocer mi pecado. No es solamente conocer desde arriba que yo soy pecador, porque todos somos pecadores, no, sino reconocer. Y para eso a mí me ayuda esa distinción entre ley y evangelio que vamos a ir viendo para ver dónde estoy parado yo frente a eso, frente a la palabra de Dios. Entonces, bien, entonces, bueno, entonces, ¿dónde vemos la ley y el evangelio? Bueno, la ley la vemos al reconocer nosotros como pecadores, pero el evangelio lo vemos completamente en la obra de Cristo. El evangelio justo es eso, la obra que hace Dios por cada uno de nosotros. En ese sentido, en el catecismo podemos decir que los 10 mandamientos en cierta manera es ley, el credo es evangelio, aunque los 10 mandamientos en la explicación de Lutero también hay mucho evangelio en este sentido, pero principalmente los 10 mandamientos son ley. El credo es evangelio y el credo es todo lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Entonces, bien, entonces, pero la ley no es la que a nosotros nos justifica. La ley a mí no me muestra a Cristo. La ley me muestra mi necesidad de algo más. La ley es como que me agarran a palos, la ley, y yo me quedo ahí tirado. Pero la ley nunca me levanta a mí a llevarme a Cristo. La ley solo me da palos y me deja ahí tirado. El evangelio es el que sí, en Cristo me toma de la mano y me levanta. Entonces, eso es lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino somos justificados solamente por el evangelio, por lo que Cristo hace por cada uno de nosotros. Y en ese sentido, bueno, ahorita vamos a ir viendo un poco más a detalle justo en esa predicación. Y también en ese sentido, hay muchas iglesias que se basan en su predicación de ley. Para que tú llegues al cielo te predican más ley. Y pura ley, y te quedas con pura ley. O por ejemplo, muchos que los mileniaristas te hablan más como del infierno, de que si tú no te arrepientes, si tú no cambias tu forma de ser, tu forma de vivir, te vas a ir al infierno. Y nunca te muestran a Cristo y dicen, el rato va a venir mañana y si tú estás mal, te vas a ir al infierno y te acusan. Entonces, ellos creen que te pueden llevar al cielo por medio de la predicación de la ley. Ahorita vamos a ver un poco más de detalle, pero eso no es lo que a nosotros nos salva, porque la ley, como es ese momento, solo nos da palo, pero la ley no nos levanta en este sentido. Ya respondimos eso. Era esas, somos justificados Sí. por las obras de Cristo. Entonces, en este sentido, bueno, aquí específicamente esta frase dice la diaconisa, ustedes como podríamos ponerle el pastor, el cristiano, pero en ese sentido, la diaconisa siempre es consciente de que ella es una pecadora bajo la ley, justificada por los méritos de Cristo, Jesús, el evangelio, no por nuestras obras, no por lo que nosotros podamos hacer. Y eso es algo que ustedes necesitan comprender, necesitan también tener en su corazón para su vida. Y esto va marcando justo lo que ustedes van a realizar o ya están emprendiendo hoy en día, que nosotros como cristianos debemos de ser siempre conscientes que somos pecadores bajo la ley. Bajo la ley, yo no soy perfecto,
La ley 1 es perfecto. Y si es así, vamos a analizarnos especialmente justo en la parte de la confesión. A veces, no, bueno, nos dice cómo podemos nosotros autoexaminarnos para poder participar a lo mejor de la confesión privada. Los 10 mandamientos. Si tú crees que no has pecado en ninguno de estos, vuélvelos a analizar y te vas a dar cuenta que sí. Entonces, bajo esto, todos nosotros tenemos que analizarnos y ver que somos pecadores, pero somos justificados solamente por los méritos de Cristo y por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es el proceso de la santificación? Esto es como no es. Sobras, el tiempo, son los que hacen que nosotros lleguemos a la vida eterna, es lo que muchos tratan como de enseñar. Muchos creen que el proceso de la santificación es ahí es donde también a veces todavía nos perdemos un poco más, a veces ya pasamos como de este punto de, bueno, ya sé que soy justificado únicamente por Cristo y por lo que Él ha hecho, y eso sí, ya lo tengo bien. Pero la santificación, ¿qué es la santificación? La santificación nosotros la aprendemos justo en el tercer artículo del credo. Esta es una de las partes que me gusta mucho y que más me costaron también cuando estuve en el seminario, poder explicar esta parte de la santificación, porque justificación es una cosa, es lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero ¿cómo nosotros somos santificados? Para nosotros como luteranos van de la mano la justificación y la santificación. Aunque muchas personas dicen, bueno, sí, Cristo ya murió por nosotros en la cruz, y ahora yo tengo como que hacer algo para ser santo. Ya Cristo murió, yo tengo que mantenerme, tengo que caminar como Dios ha establecido, porque Él ya me ha dado el poder a mí de yo poder caminar por esta línea. A veces marcamos así como una línea y yo andaba allá dando vueltas, pero ahora Cristo murió por mí, tengo un camino derecho y ya puedo caminar porque, pero ¿qué es eso? Realmente nosotros como luteranos vemos que al final de cuentas no es que Cristo nos deje a nosotros y diga, caminen solo a ver cómo se las arreglan, a ver si se mantienen, no, sino que Él nos toma y Él nos lleva a nosotros justo en ese mismo proceso de la santificación. No es una obra que nosotros hagamos y no es el tiempo que nosotros duremos haciendo esta obra y el arrepentimiento que nos lleva, esto no es la santificación. La santificación es esto. ¿Qué miramos aquí? Que recibimos perdón de pecado. Volver al sacramento de Ajá. Gracias, sí. Tienes La palabra. Entonces, la santificación viene de arriba abajo. Nuevamente, la santificación, así como la justificación, es extra, nos viene de fuera de nosotros. La santificación es lo que Cristo nos da por medio de los sacramentos, por medio de lo que nosotros aprendemos como medios de gracia, bautismo, Santa Cena, oficio de las llaves y predicación de la palabra de Dios. Es así como nosotros somos santificados. Es como Dios nos declara a nosotros como santos. Este es un ciclo que nosotros estamos teniendo. Yo llego como justificado, yo como pecador, Cristo me justifica a mí por su sacrificio en la cruz, pero al ser justificado, Él también me santifica. No es como si Dios dijera, ya le puse llantitas a tu bici, ahora puedes andar. No, sino que Él nos sigue empujando y Él nos sigue llevando en este camino. Ahora nosotros podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque Cristo nos ha amado a nosotros y ahora nosotros somos un reflejo de ese amor. Él nos ha hecho nuevas criaturas y esto nos lleva a nosotros a este mismo sentido. Si bien en esta vida volvemos a pecar, seguimos pecando, seguimos fallando, ¿no? Diariamente debemos de morir al pecado, como el bautismo nos enseña a cada uno de nosotros. Diariamente debe morir el viejo Adán y resucitar en nosotros un nuevo hombre, conforme a lo que la palabra nos muestra. Me hace una nueva vida y volvemos en el mismo ciclo. Entonces, este es el ciclo de la santificación para nosotros. No es que, ya voy avanzando, voy caminando, subí un escalón y ya pude lograr como llegar a cierto punto. No, sino que es el Espíritu Santo por medio de su palabra el que nosotros nos santifica. Entonces, ¿de quién es obra la santificación? La santificación, tercer artículo. No, pero del Espíritu Santo. Ajá, es el Espíritu Santo llevándonos a Cristo.
La obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo y a lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Dónde podemos ver tanto la ley y el evangelio trabajando en la santificación? ¿Qué, perdón? ¿Dónde podemos ver la ley y el evangelio trabajando en la santificación? Dice, ¿cuál es el uso de la ley? ¿Dónde? Si tú tengas, vamos a aprender. La ley demanda, como hijo de Dios, que cómo debes vivir. Ujú. Ya. Sí, justo en el ciclo que veíamos hace un momento. Este es el ciclo correcto. ¿Dónde podemos ver aquí la ley y el evangelio? Donde peco, donde muere el pecado diariamente, de nueva vida, amor de Dios y el prójimo, eso se va a decir. Entonces, tal vez podemos ver como en este sentido la ley, podríamos decir, porque tenemos una vida así en Cristo, pero nuevamente en el amor a Dios y el amor al prójimo no cumplimos completamente todo esto. Aunque hemos sido santificados por Cristo, volvemos nuevamente a fallar. La ley nuevamente viene hacia nosotros y nos lleva nuevamente a reconocer que somos pecadores. Pero acá podemos nuevamente ver el evangelio, ver lo que Cristo hace por cada uno de nosotros y es ese ciclo en la santificación. La ley nuevamente me mata diariamente, me lleva a reconocer mi pecado, me lleva a reconocer mi maldad y el evangelio me sigue mostrando a Cristo que es el que me santifica. No soy santo por mí, no soy santo por las obras de la ley que yo pueda realizar, no es que ahora yo diezmo, yo ofrendo y eso me hace santo. Y eso es donde muchas veces nosotros nos podemos confundir, en decir, yo ya soy un cristiano. Y más como en el sentido diaconal o pastor, a veces nos puede pasar de decir, yo estoy más cerca de Dios que otros hermanos, porque ya soy diaconisa, entonces ya yo estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios en sus desdichados y en sus pobres, como dice el lema de la diaconisa, y es donde, bueno, yo soy más santo que a lo mejor el hermano Pedrito. ¿Por qué? Porque yo soy diaconista. Entonces yo estoy como en otro escalón. Así podemos llegar nosotros a pensar, y eso es falsamente una falsa santificación que nos estamos creando nosotros mismos y que no es de la palabra de Dios. El pastor, las diaconisas, los que sirven dentro de la iglesia, estamos a la par de todos como cristianos. No estamos arriba en ningún escalón, ni es que seamos más, sino todos estamos en lo mismo. Necesitamos la ley de Dios que nos lleve a nosotros a reconocer siempre que estamos en esa condición. Somos santos solamente por Cristo y por lo que Cristo hace por cada uno de nosotros, no por lo que yo puedo hacer, no por mis buenas obras, no por lo que yo pueda avanzar. No digo, yo soy santo porque estoy en la iglesia todos los domingos y diezmo y ofrendo. No, esto a mí no me hace santo, me hace santo Cristo que murió en la cruz. Entonces, la ley la podemos ver ahí reconociendo que no es por mí, no es por mis obras, y el evangelio lo podemos ver reconociendo realmente que es Cristo el que me tiene en ese proceso. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en la trampa de creer que nuestra santificación y nuestro valor como personas es obra nuestra? Pues está como dentro de ese ciclo de santificación, ¿no? O sea, reconocer que seguimos siendo pecadores, pese a que seamos bautizados y pese a que estemos justificados por Jesús, tenemos que no cumplir los mandamientos, entonces seguimos siendo pecadores. Y si entramos en ese ciclo, creo que podemos saber más de esa dependencia, ¿no? O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Tenemos en todo momento que estar recordando que somos un nuevo hombre, estar matando al viejo, con eso amar a nuestro prójimo y a Dios, bueno, a Dios en nuestro prójimo, reconocer que pecamos, morir en los pecados, pero se vuelve como un ciclo y en ese momento nuestra dependencia no es de nosotros, es de Dios, 100%. Y bueno, ¿qué podemos hacer también? Pues escuchar siempre la palabra de Dios, una palabra de ley y evangelio, también en nuestros devocionales, vivir bajo ese ley y evangelio que justo nos va a llevar a este ciclo, como Cristina nos lo dice. Cuando nosotros escuchamos palabra de ley y evangelio, me lleva a mí
a reconocer que no soy más que otra persona. Hacer uso de esos medios de gracia también. Ajá. Sí, vivir en esos medios de gracia, vivir en esa comunidad, en nuestra iglesia que escuchamos la palabra de Dios, me lleva a mí a reconocer, en no ocultar, o que no dejar que el evangelio oculte la ley, que la ley oculte al evangelio, sino que haya una cierta distinción entre estas dos cosas. Si, por ejemplo, en una iglesia se predica pura ley, pues vamos a estar nosotros viviendo en la ley. Si se predica puro evangelio, pues tal vez vamos a estar viviendo en puro evangelio, pero tal vez en un evangelio falso, un evangelio, hay muchos iglesias hoy que hablan solamente del amor y de todo esto, pero nunca te hablan de que tú eres pecador. Si tú le dices a una persona de esta iglesia, tú eres pecador, me dice, yo no me... ¿Cómo yo voy a ser pecador si tengo 20 años en la iglesia? Ajá. ¿Cómo voy a ser pecador si yo nací? Ajá, si lloro todos los días, yo voy a decir que soy pecador. Pecadores los que no vienen. Y al final nos estamos desviando y estamos cambiando eso, estamos viviendo en un falso evangelio, un evangelio ficticio. Solamente el evangelio es el que puede cambiar el corazón y dar la motivación para servir al prójimo con la misericordia de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad del perdón de Dios, cuando la ley ya nos tuvo, como ese momento nos tiene allá abajo, pero viene Cristo con su mano y con su evangelio y nos saca de ese lugar. Cuando yo ya estoy arriba y yo veo que Cristo me ha colocado en este lugar y me ha dado su amor, entonces es como yo comparto el amor con las personas que están a nuestro alrededor. Es como yo soy capacitado para poder servir al prójimo, llevando esa misericordia a todos los necesitados. Martín Lutero hablaba de que somos santos y pecadores al mismo tiempo. Y escribe Martín Lutero, todos los santos son pecadores y siguen siendo pecadores, y esta es nuestra realidad. Pero son santos porque Dios en su gracia no ve ni cuenta estos pecados, sino que los olvida, los perdona y los cubre. Por tanto, no hay distinción entre los santos y los no santos. Son pecadores por igual y todos pecan diariamente. Solo que los pecadores de los santos no se cuentan, los pecados de los santos no se cuentan, sino que se cubren. Los pecados de los impíos no están cubiertos, sino contados. ¿Pero por qué se cubre? Porque Cristo es el que los cubre. No habla de cubrir, de ocultar y no decir no. Cristo es el que viene y nos cubre a nosotros con su sangre. Estos pecados que nosotros cometemos en nuestro día a día, esos pecados somos los que nos arrepentimos en nuestra noche, y es lo que hacemos justo en la oración de la noche, en la oración de la mañana. Le pedimos a Dios que nos perdone todos nuestros pecados, que nos cubra todo esto. Pero como decía hace un momento, como pastores, como diaconisas, como servidores dentro de la iglesia, nunca vamos a estar en un escalón más alto o en un lugar más alto que los demás hermanos. Todos en la iglesia estamos en el mismo nivel, en este sentido de que todos somos pecadores. Entonces, cuando puede pasar, que tal vez en algunas de sus actividades como futuras diaconisas, las personas le digan, hermana, ¿puede orar por mí porque usted está más cerca de Dios? Entonces, en ese sentido, bueno, ustedes pueden hacer uso de esto, del evangelio, para enseñarle a las personas que no es que estamos en un mejor lugar, sino que al contrario, estamos en el mismo lugar, en la misma posición, en el mismo piso y en el mismo escalón. En ese sentido, somos pecadores nosotros, y también ustedes se pueden equivocar, porque pasa también del otro lado, de que tal vez nosotros nos da ese miedo o ese temor de que la gente me vea a mí como débil o como pecador, porque decimos, ¿qué van a decir los demás hermanos que no soy una buena diaconisa porque estoy pecando? Eso no quiere decir que tenemos permiso para pecar y hacer lo que sea, ¿no? Pero a veces esto nos causa a nosotros problemas, o a veces nuestra propia familia es, tú vas a ser diaconisa y fíjate cómo eres, o cosas así. Pasa también nosotros como pastores, a veces, como tú vas a ser pastor, fíjate cómo es. Bueno, entendemos, un buen entendimiento de la ley y el evangelio nos lleva a comprender dónde estamos parados nosotros para poder servir a nuestro prójimo.
Somos personas que hemos recibido el amor de Dios y conocemos y sabemos, como cristianos todos estamos en el mismo piso y estamos en ese mismo lugar. Y es bueno esto que Lutero nos enseña, que todos nosotros somos pecadores. Según la ley, los cristianos son Pecadores. pero según el Evangelio ellos son Santos. santos y santos, perdonados, ¿no? Son justos. Somos justos ante los ojos de nuestro Dios. Bien. El tercer uso de la ley y los creyentes como santos y pecadores. Los dos primeros usos de la ley, que es freno y espejo, nos muestran a nosotros los límites que nosotros tenemos, muestra cómo estamos nosotros rotos en esta relación con Dios, y no solamente es para nosotros, sino que la ley en su primer uso y su segundo uso es para todas las personas, es para que esta ley debe ser predicada a todos por igual. La ley es la que siempre nos va a condenar y va a preparar nuestros corazones para poder recibir el Evangelio. Pero el tercer uso de la ley, el uso de la ley como guía, es un uso que solamente se aplica a los cristianos. Una persona que no ha sido justificada o santificada, si no cree en lo que Cristo ha hecho por él, no puede ver la ley como una guía. Porque este tercer uso no es algo que nace de nosotros, el cumplimiento de esta ley no es algo que viene de nosotros, sino que es un don de Dios para cada uno de nosotros. Son esas obras que Dios ha preparado para que nosotros realicemos. Lo que ustedes van a practicar dentro de su vida diaconal, no es porque ustedes sean buenas o sean perfectas o tengan mucho para hacer por ustedes mismas, o que se hayan capacitado, o que en los cursos las hemos preparado perfectamente. No, tratamos nosotros de explicarles la palabra de Dios y que esto puedan reflejarlo, pero al final todo esto es un don de Dios que viene hacia nosotros, hacia ustedes en este caso. Entonces, las obras que nosotros podemos hacer, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, no sale de nosotros, sino que fluye de Cristo. La ley en tercer uso es algo que podemos realizar nosotros, pero solamente los cristianos. Aquel pecador que no cree en Cristo, que no confía en Cristo, no puede ver la ley como esa guía para su caminar. Va a estar perdido en ese pecado, no va a poder avanzar en este sentido. La diferencia entre estos dos es que la ley no puede cambiar el corazón de una persona. La ley no nos puede a nosotros hacer santos, sino que la ley nos aleja, nos golpea y nos deja tirado. A pesar de que los creyentes viven bajo la cruz de Cristo como hijos bautizados de Dios, a veces es fácil que nosotros nos desanimemos y que no apliquemos correctamente la ley y el Evangelio. A veces en algunas visitas o actividades que vamos a hacer es como, no es necesario leer el Evangelio y vamos a ir como desviando, pero esto no es bueno. Satanás quiere desviarnos a nosotros del camino correcto, quiere romper cualquier confianza y cualquier esperanza que nosotros tenemos en Cristo, y a veces vamos a pensar que somos buenos por nosotros mismos. Y esa es la tentación que nosotros vamos a estar teniendo, de decir, yo les doy alimento a los necesitados porque yo soy yo ayudé a tal persona, mis palabras fueron un gran consejo para ellos. Yo estoy más cerca de Dios. A veces vamos a tener esas tentaciones, tal vez ahora no las tenemos, pero a veces tenemos esas tentaciones nosotros mismos, pero es el diablo que trata de desviarnos y que trata de voltearnos las cosas que estamos haciendo para alejarnos de Dios. Vamos a leer Romanos en nuestras hojitas, creo que está así. Romanos 7, 15 al 20, nos quedamos acá, vamos en la página 45, 49. Sí. Así nos quedamos acá. Ajá. El de trabajo. El área que está abajo. ¿No entiendo? Una vez donde no entiendo qué pasa. Ajá, sí. No entiendo qué pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que hago resto. Y si hago lo que quiero hacer, entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana,
no habita el bien, porque el desear bien está en mí, pero no al hacerlo, porque no hago lo bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, como santos, nosotros como creyentes queremos siempre hacer la voluntad de Dios, y ese es nuestro deseo, y creo que es la motivación que también no nos tiene aquí, porque hemos sido guiados por el Espíritu Santo, porque queremos hacer lo correcto, queremos compartir el amor de Dios de forma correcta. Queremos que más personas conozcan acerca de nuestro Señor Jesucristo y también que reciban su amor. Pero muchas veces no lo vamos a poder realizar, porque esto es nuestra vida como cristianos. San Pablo así lo veía también. Por más de que él quería hacer las cosas, por más de que él quería cumplir la voluntad de Dios, a veces no podía. Y así nos pasa a nosotros, no sé si les haya pasado a ustedes que a veces despiertan y dicen, hoy quiero servir al Señor, hoy quiero hacer la voluntad de Dios. Y apenas son las 10 de la mañana y ya nos peleamos con todo el mundo, con el que se estacionaba afuera. Dice la hermana, dice la hermana de la iglesia, es que el prójimo no coopera. Y a veces así nos pasa. Sí, que tengo yo las casas que se me diseñan en las armas. Ajá. También que vemos una persona necesitada, la vemos con cierta necesidad y dice, la voy a ayudar, pero luego por pena o indecisión no lo hace uno ni el diario, lo hubiera hecho, pero bueno, no, algo no te dejó hacer. Ajá. Sí, pasa muchas veces, o también que uno a veces dice, Dios, mándame a las personas en las cuales te voy a servir. Y de repente ya no se le olvida y el día llega una persona, oiga, me da para un taco, y dice, no, esto lo quiere para drogarse, y no les da, y no sé qué, y es como, no. A decir, Dios, no me dijiste que te mandara a alguien. Así pasa, justo como Elena nos traía gusto. Una vez a mí me dijeron, si ya lo viste, tienes que hacer. Dije, ¿cómo está eso? Pues si ya viste al necesitado, tienes que hacerlo. Entonces, yo me dije, el bolsillo. Ajá, y así pasa en nuestra vida, tanto en las obras de misericordia como en nuestro diario vivir, en nuestras acciones. Aunque nosotros quisiéramos juntarnos excelentes y quisiéramos hacer todo bien, la realidad es que no podemos, porque nuestra carne y nuestra naturaleza humana nos lleva a pensar mal de nuestro prójimo, a actuar mal contra nuestro prójimo, incluso a hacerme el ciego ante ciertas ocasiones y no ver la necesidad de mi prójimo. Es lo que San Pablo justo nos relata en esta explicación tan linda de justo esta parte de la justificación y toda esta parte de Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras, pero nuestra carne se opone y estamos como en ese choque de si las hago, no las hago, y sí las hago. Entonces, así estamos nosotros muchas veces, y esa es nuestra naturaleza. En las oraciones de la mañana y de la noche, Martín Lutero también se refleja este ciclo diario de la vida del creyente que sirve como guía para orar. ¿Alguien nos ayuda a leer la oración solo vamos a leer la de la mañana? Ah, sí, va Julián, sí. La oración de la mañana de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido en las noches, pasado de estar mal y de todo mal y peligro. Y te ruego que también en este día me guardes de pecado y de todo mal, para que te agrade mi vida y todas mis obras. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto doy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo, para que el enemigo malo no tenga ningún poder sobre mí. Y bueno, la de la noche es muy parecida, pero algo que vemos en estas oraciones es que justamente nos lleva a pedir perdón por todas esas cosas que nosotros hemos hecho mal durante el día. Le pedimos a Dios que nos guarde durante la noche para que podamos hacer su voluntad y le pedimos perdón a Dios porque no podemos hacer su palabra como lo hace. A mí me encanta esta oración de Martín Lutero porque justo aunque nosotros le pedimos a Dios perdón por todas estas situaciones, primero nos acercamos ante Dios para pedirle perdón a Dios, después justo nos lleva a la otra parte, cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. Y una frase que me encanta es, en tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma, todo cuanto soy y tengo.
Y a veces decimos en esta oración en el sentido de, bueno, yo pongo mi vida en las manos de Dios para que Dios haga, me guarde y me cuide. La pensamos de esa manera, sí, porque sabemos como cristianos que no estamos más seguros que estando en las manos de nuestro Dios, y esa es una realidad para nosotros, pero realmente somos conscientes de lo que estamos hablando, estamos poniendo nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo que tenemos ante Él. ¿Y qué si Dios nos manda? ¿Qué si Dios, ok, entonces te entregas completamente a mí? Entonces también estamos diciendo a Dios en esta oración, llévame a servir a donde tú quieras. Ayúdame para que pueda ser de bendición con mi alma, con mi vida, con todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado. Con todo esto quiero servirte. Entonces, si bien le pedimos perdón a Dios en este sentido, primeramente por las cosas que hemos hecho mal y porque no hemos podido vivir realmente como hijos santificados, no hemos reflejado esa justificación en Cristo, bueno, le pedimos perdón a Dios y le pedimos que Él me ayude ahora nuevamente para que yo pueda hacer esto, ya sea en la noche o ya sea en el día, pero pueda poner toda mi vida en las manos de Dios. Y es este ciclo que mirábamos hace un momento. Reconozco que soy un pecador, pero también me pongo en las manos de Dios pidiéndole perdón y que Él me ayude. Es en estas dos justicias en las cuales nosotros caminamos. Bien, entonces, hay dos tipos de justicia. Lutero usa estos dos tipos de justicia para explicar un poco más acerca de la justificación. La distinción entre ley y evangelio es importante para describir estos dos tipos de justicia y cómo esto se vincula en nuestra relación. Cuando Dios dice, haz esto, es ley. Cuando Él dice, hice esto por ti, es justicia. Esta es la definida entre santo y pecador, una justicia activa y una pasiva. Una justicia activa y una pasiva muestra cómo los creyentes somos simultáneamente pasivamente justos a la causa de Cristo, es decir, no podemos hacer nada nosotros para ser perdonados por Cristo. En ese sentido, nosotros somos pasivos ante lo que Cristo hace, pero después con el tercer uso de la ley, o el fruto de este tercer uso de la ley, es que esta justicia se vuelve una justicia activa. Yo que he sido pasivamente justificado, santificado por Cristo, ahora soy movido a la acción, es decir, actuar de forma activa hacia las buenas obras. Entonces, esta justicia, la primera justicia explica cómo los cristianos son justificados ante Dios puramente por las obras de Cristo. ¿Cuál es? ¿La pasiva o la activa? Pasiva. La pasiva. La justicia pasiva dice que yo no hago nada, obviamente Cristo hace todo. Y la siguiente justicia explica cómo los cristianos pueden hacer buenas obras para servir a su prójimo. La activa. La activa. Sí, la justicia activa es la que a mí me lleva en ese sentido a servir al prójimo y amar a nuestro prójimo. Sí, bien, entonces tenemos una tablita de nuestro para poder comprender un poquito más de la justicia activa. Bueno, tenemos una relación horizontal con todas las personas. Es decir, estamos activamente con nuestros brazos, o debemos estar activamente con nuestros brazos abiertos para poder servir a todas las personas, no con nuestros brazos cerrados así, no, de niño que se no hacías todo y porque no se agarra así los codos y no abre sus manos. Entonces, nosotros en esa justicia activa estamos con los brazos abiertos para todo el mundo. En la pasiva, una relación vertical, Dios viene hacia nosotros, es de arriba abajo siempre la salvación de nuestro Guru. Hace rato sí me acordaba que era Guru. Bueno, estamos es latín, pero hace rato sí lo tenía en mente y ahorita. Entonces, pastor, me quedé un poquito atrás, la justicia pasiva, la relación vertical con Dios. Dios hacia nosotros. Usted dice que Dios viene de arriba, pero si tenemos las manos así, estamos en una justicia pasiva. Así lo mismo, Los brazos pero abiertos activos. hablaba del ¿cómo?
del agua dulce de Galilea, que bajaba hasta el mar negro así, y como estaba igual así, la vertical. Y es que en el mar, Mar de Galilea. un mar muerto. Mar muerto, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Y donde se creó Jesús. Y donde se creó Jesús fue. ¿Dónde qué? Donde se creó Jesús, donde Mar de Galilea. sí, el mar de Galilea. Ajá. Y entonces está así. Y entonces habla como había vida allá y abajo había Juan. Una enseñanza. Sí, El imperio, pues, ¿no es el ya lo investigué. Vivir, coro mundo es vivir para el mundo y coro, la pasiva vivir para Dios. Entonces, sí, hablamos. Entonces, en la justicia activa, es decir, nosotros somos justificados y ahora estamos activamente para vivir para el mundo. En la pasiva tenemos esta relación vertical con Dios, es decir, Dios viene hacia nosotros. También tenemos la ley de Dios que nos enseña a hacer y lo que hacemos. O sea, la justicia activa es la ley del tercer uso que nos dice ama a tu prójimo como a nosotros mismos. La justicia activa también somos libres de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es decir, no estamos obligados a amar a nuestro prójimo para tener nuestra salvación. No es que tengamos que hacer por obligación, sino somos invitados a hacerlo. Esto no nos va a asegurar el cielo a nosotros, pero nos hacemos un reflejo de ese amor que Cristo ha tenido para nosotros. En la justicia pasiva, Dios hace todo en Cristo y es un regalo gratuito de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. En la justicia activa, la ley es nuestra guía sobre cómo vivir siendo cristianos en este mundo. Es una guía que nosotros tenemos y si por ejemplo nos preguntamos, bueno, ¿cuánto debo ofrendar? ¿Cuánto debo diezmar? Bueno, vamos a la palabra de Dios, que es una guía, no nos dice, no nos obliga a hacerlo, no tenemos esa obligación de decir, tenemos que dar cierta cantidad, no es una obligación. Como cristianos no lo hacemos de gracia, porque gracia recibimos. Cristianos sirven a su prójimo a través del amor, las buenas obras. En la justicia activa, nuestras buenas obras no nos hacen justos ante Dios, pero son buenas para nuestro prójimo. Esta frase de Lutero es muy linda. Dios no necesita nuestras buenas obras. Dios no necesita nada que nosotros hagamos. Realmente, ¿qué podemos darle nosotros a Dios para que a Él le haga falta? Si Él creó los cielos y la tierra, como estamos en el primer artículo de ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Necesita Nada. que acudimos a nuestro prójimo. Pero él lo necesita de nosotros. Realmente Nos no. invita a hacerlo, pero no Nos invita, porque realmente si nosotros nos cerramos, pues Dios está viendo la necesidad de otra persona, también le vaya a mandar a otra persona y me va a brincar a mí, y yo tuve la oportunidad de servir y no pude hacerlo. Dios no nos necesita a nosotros, pero mi prójimo sí necesita, mi prójimo sí necesita que yo abra mis manos en misericordia. Dios no lo necesita. Dios nos va a dar esa oportunidad, como mirábamos hace rato en los ejemplos. El ejemplo que ponía, tal vez a lo mejor bueno, debí servir, debí ayudar a tal persona y no lo hice. Bueno, Dios nos dio la oportunidad y a lo mejor Dios va a ayudar a esta persona por medio de otra situación, pero también en esta justicia activa soy invitado a hacerlo. Dios no dice, si no está el pastor Neftalí en México, ya la iglesia se va a acabar. O si las hermanas no terminan el programa, entonces se va a acabar diaconía. ¿No? Dios va a mandar a otras personas y Dios nos va a estar llamando. Si yo no quiero ir a predicar a tal lugar, Dios va a mandar a otra persona a predicarle a otras personas. Dios no necesita mis buenas obras, mi prójimo, sí. Él necesita que yo extienda mi mano en misericordia, que yo no cierre esa mano, pero eso no me da a mí la salvación, eso no me da a mí el perdón de mis pecados. La justicia pasiva es el evangelio, siempre obrando Dios esas buenas noticias de Dios
La justicia pasiva es el cristiano vive en Cristo por la fe otorgada por medio del Espíritu Santo. No es algo que nosotros tenemos que hacer para lograrlo. En ese sentido también creemos que todo está terminado en las palabras que dice Jesús en la cruz, consumado es, ahí es consumada toda nuestra salvación por causa de Cristo y por causa de nuestro Señor. Bien. Leemos Julia. Romanos 3, 20. ¿Qué hay? Romanos 3, 20. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Entonces, somos salvos por gracia. no por nuestras, y en base que acabamos de leer. Somos salvos, ¿por qué somos salvos? Por gracia, por revelar el Espíritu. Por fe, ¿no? Por fe en Cristo. Ok. Sí, porque se refiere a Sobra. ¿Somos salvos por nuestras obras? No, no. ¿Por qué somos salvos? fe en Cristo. Por fe. No por nuestras. Y bueno, quizá Gálatas 2:17, también hay un. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, por otro lado, hay personas que afirman que la ley ya no tiene sentido para nosotros, es decir, ya como Cristo ya murió por nosotros, entonces ya la ley no cuenta para nosotros. Lamentablemente esto no es así, la ley sigue contando para nosotros y nos sigue, realmente necesitamos seguirla escuchando, porque esto nos lleva nuevamente a reconocer que necesitamos la ayuda de algo más, y algo más. Nosotros sabemos que es Cristo quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso necesitamos seguir escuchando la ley, y la ley sigue siendo importante para nosotros en su segundo discurso, mostrándonos en este espejo nuestra realidad y quiénes somos nosotros ante Dios. Como creyentes, la ley nos muestra la voluntad de Dios, y nosotros utilizamos también la ley en tercer uso como respuesta al evangelio, lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestras buenas obras no son para ganar nuestra salvación, sino para servir a nuestro prójimo. Bien, entonces, como cristianos, estamos seguros de todo lo que Cristo ha hecho y que realmente somos libres. La ley, la ley ya no nos atormenta a nosotros, el diablo quiere volverla a traer, sino que la ley me lleva a mí solamente a reconciliar mi necesidad de Cristo, pero no vivo atormentado por todo eso, sino confiando en Cristo y en sus promesas para cada uno de nosotros. La aplicación de la ley y el evangelio para los creyentes del mundo. La iglesia es el centro y la fuente de la vida cristiana.
Y realmente ese es nuestro ciclo como cristianos. No podemos alejarnos o no podemos estar fuera de la iglesia. También muchas personas dicen que, bueno, yo soy cristiano y no voy a la iglesia, ¿verdad? Hay muchos textos que hablan en este sentido y no es así, porque es ahí en la iglesia donde escuchamos esta predicación de ley y evangelio, también donde escuchamos la predicación en la ley, el tercer uso, que me motiva a mí como cristiano a hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo obra en mí por medio de su palabra y por medio de sacramentos para llevarme a confiar en Cristo. Pero el cristiano no vive para siempre en la capilla. Bueno, yo vivo arriba, pero no quiere. Pero eso no significa que ahora como cristianos, si bien necesitamos estar en la iglesia para escuchar el evangelio todos los días, entonces ya no vamos a salir al mundo, sino nos vamos a quedar centrados toda la vida a escuchar ley y evangelio, que me prediquen diario ley y evangelio todos los días y ahí sentado yo en la banca, no. También se predica ley en tercer uso, que es la que a mí me motiva y me manda. Realmente, aunque como cristianos sabemos que el centro de nuestra vida está basado ahí en la iglesia. En la iglesia, al servicio divino, participamos 1 hora y media, 2 horas y ya es de largo, pero es el momento en el que estamos ahí para escuchar la palabra de Dios, para escuchar tanto ley como evangelio y donde yo recibo ese evangelio que a mí me motiva y me capacita para ir al mundo y tengo 6 días, más de 6 días y medio para poder vivir este evangelio, para poder ser reflejo del amor de Cristo. No estamos llamados para estar encerrados en la iglesia todo el día, a hacer servicios todos los días, sino tenemos la oportunidad de nuestro diario vivir, de compartir el amor de Dios. Donde están los cristianos está la palabra de Dios y la distinción entre ley y evangelio tiene un papel importante. ¿Dónde es donde estamos nosotros como cristianos en nuestro día a día? En nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿dónde más? En el súper, En la misma iglesia. en la misma iglesia, saliendo con nuestros hermanos. Yo viajo mucho en camión y en el trolley, 2 días por semana y tengo mucho tiempo de ver gente. Y no me acuerdo. Mucha gente triste, llora, ya como los veo como que ya no tienen esperanza. Y yo me pongo así, cuando tengo tiempo y se deja la persona, empiezo a platicar conmigo. Trato de darle lo mejor que me ha dado a mí. Entonces, se van un poco más, bajan el tono un poco más contentos sobre el cambio. Sí, a mí me sucedió. Sí, vamos a leer aquí en seguimos leyendo, si me ayudan a leer en sus citas en la página 53, vienen que podemos pensar, ¿no? Elena, nos ayuda a leer ese párrafo que dice, podemos pensar en los mandamientos para ver cómo la ley y el evangelio son necesarios en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el 4.º mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Para el niño, el mandato es obedecer a sus padres. Para los padres, en su vocación deben criar a los hijos en el temor y en el amor de Dios. Esto no es fácil. A veces se necesita aplicar la ley de Dios a los hijos a causa de la rebelión y pecado. Otras veces se necesita aplicar el evangelio de Dios a ellos cuando hay arrepentimiento y necesidad de consuelo. Entonces, ahí es donde nosotros realizamos nuestra vida diaria. Esas son las vocaciones en las cuales Dios nos ha llamado. Si Dios nos ha puesto como padres, ahí aplicamos nosotros también ley y evangelio. Muchas veces falta hoy en día a los niños o a la sociedad más aplicación como de esa ley y evangelio. Por lo mismo, de hecho, el catecismo va en este sentido. El catecismo, ¿cómo inicia el catecismo? ¿Te acuerdas cómo inicia cada parte del catecismo? Como el padre debe enseñar a su hijo.
como el jefe de familia debe enseñar a los de su casa. Entonces, es ahí donde se vive esa vida cristiana. Esa vocación de padre que Dios les ha dado es para poder realizar o vivir bajo eso. Porque ahí es donde debe estar la palabra de Dios en nuestros hogares, y esa palabra tiene que vivir en este sentido, como dice aquí. Cumplir el cuarto mandamiento es vivir en ley y evangelio. Si hay que aplicar la ley a los hijos, hay que hacerlo. Si hay que aplicar el evangelio, también hay que hacerlo. Por eso es importante que nosotros tengamos también todas estas decisiones. El siguiente párrafo me ayuda a leer de la sociedad. En la sociedad en general el cristiano de la justicia como una manifestación de la justicia que da contra esto aplicando la ley después de las actividades de cristianos occidentales no son la actividad Entonces, también en nuestra vida diaria, si hay que aplicar ley, pues hay que aplicarlo. A veces nos hacemos de la vista gorda ante los pecados de personas que conocemos, y es como, no, yo no sé, allá ellos, hasta pasamos así, pero no, o sea, como cristianos somos llamados a esto, y esto no significa que tengamos odio hacia las personas o que no las queramos, sino al contrario, ese es el amor que Dios nos ha dado a nosotros, y si nosotros sabemos que eso a esta persona lo está alejando de Dios, entonces necesitamos también llegar con la ley y hablar esa palabra de Dios. Pero justo también cuando alguien ya está viviendo en esa ley de Dios, bueno, somos también llamados a llegar con amor y abrazar a las personas como Cristo nos ha abrazado a nosotros, y traer este evangelio que trae consuelo y que trae paz. No vamos a llegar a un velorio y vamos a decir que murió porque era un pecador. Es la paga. Aunque sí se predica a veces, se enseña el por qué esa separación, pero no decimos un castigo de Dios, o vamos a llegar a un hospital. Me ha tocado escuchar de personas que van a un hospital y dicen, pues algo vas a estar pagando. Entonces, muchas personas son así. Entonces, no estamos nosotros a llamar a llegar con esto y aplicar la ley. Te dio cáncer porque algo tienes que estar pagando. No le dio embolia, se quedó porque algo está pagando. Pero no estamos llamados a esto, estamos llamados a explicar el amor de Dios ante estas personas, aunque sabemos que sí, tal vez el cáncer dio porque nunca nos cuidamos, o fumamos mucho por X o Y razón, pero no es no llegamos con esa fuerza de la ley, con ese recorte de la ley. A lo mejor si es necesario, sí podemos hacerlo, pero también vamos a ir comprendiendo cuándo sí, cuándo no, pero principalmente en esos lugares no vamos a decir, se murió porque tenía cáncer, porque fue un tomador, y hasta ahí no, sino al contrario, tenemos que hacer una buena aplicación en ese sentido en nuestra vida diaria. Bueno, entonces la frase está bonita. Dios nos usa a nosotros en las vocaciones para llevar a cabo su voluntad. Dios usa a los cristianos para que nosotros podamos realizar su voluntad y podamos llevar el amor de Dios a todas las personas. Nuestro propósito en la vida, esta vida bajo la cruz, es amar a Dios y vivir nuestras propias vocaciones mostrando amor y misericordia a nuestro prójimo, sabiendo que Dios cumple sus propósitos en nosotros. Nuestra oración siempre es que Él haga su voluntad en nosotros a través de la vocación que desempeñamos diariamente. Y bueno, este es actividad para ustedes. Piensa en una de tus vocaciones, ya sea esposa, madre, hija, empleador, empleada, maestra, estudiante, etcétera. Puedes pensar en un ejemplo de cómo la distinción de la ley del evangelio es importante en tu vocación. Analicen sus vocaciones. Todos tenemos alguna vocación. En la tabla de deberes encontramos toda esta parte. Entonces, analícense bajo una de estas donde pueden utilizar una correcta distinción entre ley y evangelio. En todas. ¿Ustedes saben dónde se encuentra la tabla de deberes?
Preguntando por si acaso. ¿Dónde va el San Pablo? Si no hacemos examen, si no regresamos al catecismo. Ay, no creo que la primera y la última vez que La tabla de Bess es parte del catecismo. le exigía a los padres, a los Esa vez la sacamos a enseñar esta semana. El pastor quiere que digamos, deberes de los cristianos hacia sus pastores. De ahí quiere que... No, es que no, los primeros son de los pastores. Los primeros son de los pastores. Primero empiezan con los pastores. Quiere que entendamos bien para que podamos unas muy buenas recomendaciones de nuestros pastores. Bien, entonces ya la última parte para ir terminando. La diaconisa y la aplicación de la ley y el evangelio de la iglesia. La diaconisa debe tener mucho cuidado, distinguir adecuadamente la ley y el evangelio al escribir y enseñar estudios bíblicos y aplicarlos adecuadamente mientras cuida a los miembros espirituales. Obviamente siempre hay personas en la congregación que son a veces complicadas, dice que son difíciles de amar y necesitan apoyo espiritual extra o están pasando por una necesidad, pero ahí es donde nosotros somos llamados a mostrar el amor del Señor. Y una diaconisa debe de poder entender bien esta parte, de primeramente comprender que todos somos pecadores y estamos justo en ese mismo nivel. Tal vez para nosotros a veces una persona puede ser complicada, pero no sabemos si tal vez nosotros somos complicados para otras personas. Bueno, de ambos lados. Ajá, entonces necesitamos nosotros vernos bajo la cruz de Cristo, no, yo soy perfecta, la que está equivocada es ella. Es fácil hacer eso, ¿no? Pero es más difícil cuando nos vemos y nos analizamos a nosotros mismos y tenemos que saber cómo poder llevar todo esto. La meta de la proclamación de la palabra y las obras de misericordia es el perdón de los pecados. Esta es la meta que nosotros tenemos, llevar a las personas a ese perdón de los pecados por causa de Cristo. Si alguien es complicado, si tenemos esta situación, bueno, llevar a las personas para que puedan ver a Cristo y puedan vivir bajo esto, bajo el arrepentimiento diario. Nosotros estamos estudiando en este curso Ley y Evangelio para aprender cómo se aplica y para llegar a las personas al arrepentimiento de sus pecados, en las promesas que nos da el Evangelio a cada uno de nosotros. Reconocer y confesar su pecado no es solo importante para el pecador no creyente, sino para todos nosotros como cristianos en nuestra vida diaria. Entonces, debemos reconocer que seguramente vamos a cometer muchos errores en la aplicación de la ley y del evangelio. A veces a personas, bueno, me ha pasado que a veces a personas les hablo por mucho amor y a lo mejor necesitaban ley y es más fácil hablarles con amor. A veces es el caso contrario, uno puede ser duro con algunas personas y esas personas solamente necesitaban un poco de amor. En ese sentido nosotros también tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, y si hacemos una mala aplicación de esto, pedirle a Dios que nos perdone y también a nuestro prójimo. Creo que a veces el pedir perdón como seres humanos nos cuesta mucho ante las personas, pero como cristianos es algo en lo cual debemos de vivir y reconocer. Si nos hemos equivocado en algo con un hermano en la iglesia, pues acercarnos con toda confianza y quitar todas estas cosas. Y realmente esto también nos va a traer a nosotros paz para nosotros. Tal vez a lo mejor yo tengo un conflicto con un hermano o hermana en la iglesia y él ni enterado está. Entonces, conocer y aplicar correctamente ley y evangelio me va a ayudar a mí para poder descansar en el Señor y en sus promesas de vida eterna para cada uno de nosotros. Bien, ya para terminar esto, ahora sí ya nos empezamos por favor. Sí, pero vamos bien todavía. Entonces, solamente en la última hoja, analicen analicen los siguientes pasajes bíblicos para determinar si son ley o evangelio. Vamos, ¿dónde nos quedamos? Lo leemos, si quieres leerlo y ya vemos.
Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ley o evangelio. Pues Isaías 58:7. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda. Evangelio. Están pidiendo, está dando. No está dando perdón de pecados, es ley. Solamente te ley. está exigiendo. Te está exigiendo ayunar, es que hagas esto. Es que no, es que compartas tu pan con quien tiene hambre. Ok. Entonces, ¿en qué quedó? Ley. Santiago 4:11. Hermanos, no hablen mal de los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. Ley. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Evangelio. Y vamos nuevamente acá. Acá. Lucas 3:36. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Ley. Ley. ¿Qué es? No es a los dos. Pues ahí ya fui, Ley y evangelio. Pues a ver qué no. Yo creo que es el de los dos. Porque la primera parte dice, por lo tanto, sean compasivos. Hasta ahí podríamos decir que es ley, porque está diciendo ser Pero compasivo. después sus padres, la- Ajá, entonces yo creo que sí tiene. Yo creo que... de los. Ajá. Sí, Consérvate puro. Ley. Sonaba. Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Evangelio. Evangelio. ¿Sí? Marco, Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Evangelio. Y también ley. ¿qué opinan? Ley. ¿Dónde es ley? ¿Dónde es evangelio? En el. No, eso es ley, que te está exigiendo algo. Te está ¿Dónde? exigiendo que hayas cumplido. El que Se salvará. y ahí, pero que no crees. Es primero evangelio y luego ley. Empieza con el evangelio, que dice que crea y sea bautizado. Realmente el bautismo es ese evangelio. El que no crea será condenado. La condenación es el de Romanos 19:12. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. También el evangelio y ley. A ver, ¿cómo? No, Ley. ser sincero. Debe. Es ley. Debe. Sí, pero ley. Ajá. ¿Dónde puede ser el evangelio? Porque acuérdense que el evangelio es lo que Dios hace para nosotros, ¿verdad? Y acá está diciendo, es verdad, que nuestro amor debe ser sincero. Es ¿Es? ley. ¿No? no es no. Yo digo que son los dos. Pero ¿dónde está? ¿Y qué dice? Es ley. Es puro ley. Es puro ley. Ajá, sí, porque no tiene algo que haga Dios para cada persona. Sí. Sabemos en el contexto de toda la escritura que la única manera que nuestro amor puede ser sincero es porque Dios lo obra a través de su Espíritu Santo en nosotros, pero no lo dice acá mismo, ¿no? Entonces sí, es ley completamente eso. ¿Dónde vamos? Era 6:8. El Señor te da un y lo que Él espera de ti. Eres otra cosa que no tomar la misericordia y enviarte ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué evangelio? ¿O por qué ley? Ella dijo
Yo dije, ¿Por qué evangelio? porque dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera. Él espera de ti. Eso es por eso que nos y vamos a no preguntar quién está la hablando frase de hacer eso. justicia, amar la misericordia y acá no sé, No, bien, es la ley. es ley. Ley, porque nos está diciendo lo que pide de nosotros. Isaías 41:10. No tengas miedo que yo estoy contigo. No te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Eso es Un evangelio. Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Evangelio. Ley. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Evangelio. No, ¿Qué opina? Ley evangelio. Esa es ley, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Muy bien. Primero la ley. Condena y que va haciendo. ¿Y cómo sabemos que la paga del pecado es muerte? ¿Cómo sabemos? Con la ley. Ok, Isaías 53, versículo del 4 al 5. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Evangelio. Evangelio. Puro evangelio. Bien, entonces, terminamos este bloque y tenemos 10 minutos.